Bueno, hoy estamos de gris, mi amor, mira. Decía. Pero yo tengo más colores abajitos, señor, que no se me ven. O sea, porque hay cosas que están, aparentemente no es lo que se refleja, sino lo que está en el interior. ¿Sí? Lo más importante. Sí. Porque no todo se ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en tu interior que es importante que se te note? Y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Sí, porque nos ven, a mí me ven orejoncito porque a mí me dicen, tú pareces un ángel. Le digo, no, pero yo no tengo alas y no tengo orejas. Así es. Sí, son grandecitas, ¿no? Así es. Y realmente es lo importante, es lo que está en tu corazón. No tanto lo que las personas puedan ver de ti, sino lo que está en tu corazón que tarde que temprano se va a reflejar en ti. Tarde que temprano se refleja. O sea, ten eso muy presente porque de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino que tú vas a exhalar toda esa luz que hay en tu interior. Qué precioso. Bueno, muy bien, Moni. ¿Qué palabra tenemos para hoy? Pero vamos a primero a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ayer, a propósito, escuché a un sacerdote hablar sobre uno cómo se debe hacer la señal de la cruz. Que primero tiene que hacer la cruz, yo no sabía, porque a mí nunca me lo enseñaron, Moni. ¿Sí? Y entonces él enseñaba esto tan bonito, que la señal de la cruz uno tiene que hacer la cruz con los deditos. Él lo enseñaba de esa manera, me parece muy lindo. Y la señal de la cruz entonces uno empieza haciendo 3 cruces. En la frente por la señal de la Santa Cruz, en la boca de nuestros enemigos y en el pecho, Moni. Líbranos, Señor Dios nuestro. Una cruz. ¿Sí me va a entender? Tan bonito, o sea, lo explica de esa manera. Y que la otra posición es con la mano abierta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que nos bendiga nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro hablar, acuérdate que incluso en el bautismo, Moni, en el hacen y en la... ¿te acuerdas? Que me parece, o sea, no recuerdo. Sí, porque bueno, yo acompañé a varios bautismos porque acompañaba a los terciarios capuchinos con los chicos en las cárceles. Pero el aceite en la cabeza, en la frente, en la boca, en el pecho. Inclusive hasta en las manos, aquí en los bracitos. O sea, es una oración de sellamiento el bautismo. Nos sellan como tal. Y el mismo hecho que yo sea consciente de lo que estoy haciendo, cuando lo hago conscientemente, porque es que nosotros hacemos las cosas a las carreras. Cuando uno es consciente de las cosas, uno se está sellando para Dios. Se está crucificando para el Señor. Cuando uno lo hace conscientemente, me pareció tan hermoso que nosotros tenemos un ministerio de niños tan lindos y les vamos a enseñar desde ahora cómo hacer realmente esa reverencia, porque uno se está sellando plenamente con la señal de la cruz, completamente para el Señor. Que uno le está diciendo, yo hago parte de ti, yo quiero que tú hagas parte de mí, yo quiero crucificarme contigo, quiero morir a mi carne para estar en ti. Qué precioso, me fascinó tanto eso, Moni, que quisiera en nuestra comunidad fortalecerlo. Entonces, qué enseñanza, me fascinó mucho y bendito sea el Señor para uno ser realmente no a las carreras, porque es que a veces se hacen las cosas tan a las carreras y yo no entiendo. Es como con el afán y terminar. Y eso no es así. La parte espiritual no es de afanes, no es de Marta, ¿sí? Sino es de María, ¿sí? Ella escogió la mejor parte. Bendito sea el Señor. Que hoy la palabra sea viva y eficaz. Y vamos a empezar ahora sí, muy despacio, haciendo la señal de la cruz. Mira tan bonito, es que es bonito, Moni, es muy hermoso. No lo conocía, ¿sí? O sea, siempre todo fue como por inercia. Pero bueno, bendito sea el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito, qué precioso lo que nos enseñas todos los días. Qué precioso saber que yo no muchas cosas desconozco y tan hermoso todos los días tener esa satisfacción y ese orgullo de venir a encontrarme contigo para que tú me enseñes, para que tú me hagas una nueva criatura. ¿Qué más me quieres sorprender? Sorpréndeme hoy, a mí y a mis hermanos que estamos escuchando. Sorpréndenos con tu palabra. Sorpréndenos todos los días, que todos los días sea ese renuevo, ese nuevo amanecer, ese regalo tuyo precioso. Sorpréndenos hoy, Papito Dios. Te lo suplico por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moni, ¿seguimos con Lucas o no?
Sí, señor, y vamos al capítulo 18, versículos 1 al 8. Ok. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre. Que debían orar Que siempre. debían orar siempre sin desanimarse. Mira, Moni, vamos con el segundo principio de santidad en nuestra comunidad. En nuestra comunidad tenemos dos principios de santidad que son importantes. Uno, siempre ser agradecidos. Siempre ser agradecido. Uno de ellos. O sea, siempre saber que todo pasa para bien. Y el segundo principio de santidad, estar permanentemente en oración. O sea, tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mi Jesús lo confirma. Ánimo pues. Para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que tenía a Dios, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni tengo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? ¿Hace la pregunta? Sí, Señor. Bendito sea el Señor. ¿Encontrará todavía fe en la tierra? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, este pasaje bíblico es para masticarlo. En el colegio nos decían que las vaquitas tenían cuatro estómagos, panza, bonete, librillo y cuajar. Yo no sé si todavía se sigue hablando de eso, creo que ya no. Sí, todavía se sigue hablando de eso. Y rumian, ¿no? O sea, el bolo alimenticio lo devuelven y se ponen a masticar. Esto es para masticarlo, moniarto. Y hay varias formas de poder masticarlo. Uno, ubicarnos en cada uno de los personajes. ¿Sí? Dos, el hecho de compararlo con otros pasajes bíblicos, y la voy a comparar con una canción. Sí, me quiero quedar en el 2. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Si a alguno le interesa, sí. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama, venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, vencerás, venceré. Venceremos en el nombre del Señor. Ese es uno. Y el otro me parece tan bonito, ¿sí? Y el segundo es cómo uno debe ser de persistente. Día y noche. El teléfono del Señor, ¿cuál es? El teléfono de Dios, ¿cuál es? Dios tiene un teléfono. ¿Te doy el número? Te lo voy a dar. Jeremías 33:3. ¿Qué dice, Moni? Clama a mí y yo responderé y te haré a ver y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llámalo a mi Jesús. Jeremías 33:3. ¿Qué te parece? Súper espectacular. Es una palabra muy hermosa, es una palabra que de verdad nos confronta, porque una de las cosas más difíciles para el ser humano es precisamente orar primero, y otra segunda es permanentemente. Sí, Moni, nos pide que seamos constantes. Y fíjate que dice clama, ¿sí? Clamó, el que clama a mí. ¿Sí te das cuenta? Clama día y noche al Señor. Ora siempre, sin desanimarme. Muchas veces las personas empiezan ese proceso de oración, ese proceso de estar en el Señor, y ellos creen que simplemente una oración en un momento determinado ya va a tener la respuesta. Y no es así. O sea, el Señor nos pide todo el tiempo. Oremos todo el tiempo. O sea, es que el Señor sabe la intención del corazón, y muchas veces cuando tú oras en un momento determinado,
tú estás esperando que o sea, ya con eso es suficiente. Y el Señor muchas veces sabe que nosotros lo buscamos es por el afán, por la necesidad, porque en ese momento tenemos un problema grande. Y entonces es el único momento que nos vamos a acercar. Y después de que si nos dieran la respuesta inmediata ya, se nos va la emoción de la oración y ya se fue. No volvemos a orar. Tantas personas, especialmente cuando están en la dificultad, se ora, y otras, y cuando llega el momento de la alegría, de la felicidad, de las vacaciones, de la rumba, etcétera, ya en esos momentos no está Dios. Ya en esos momentos, hace rato el Señor, mejor dicho, tú lo mandaste, no sé, de vacaciones también, yo creo. El Señor está diciendo, no, dice en todo momento, todo significa, en la tristeza, en la alegría, en la desesperanza, en la ansiedad, en la depresión. Si puedes, en el Señor tú le dices al Espíritu Santo que ore por ti y guarde tus sueños, Él también estará allí, te pondrá oraciones en la misma noche. A muchas nos ha pasado esa situación que uno se puede despertar orando, y uno queda asombrado, y ¿por qué yo estaba orando? Y a veces hasta en el mismo sueño tú estás orando, pero ¿por qué? Porque el Señor está pidiendo oración de manera permanente, de manera constante, permanente, o sea, no se puede frenar la oración. Pero primero, tenemos una muy grande dificultad de poder orar, de orar. Y orar no es que, ay, no, se volvió ¿cómo es que decían antes? Que camandulera, se dice acá. Camandulera, sí, la camándula pues es el rosario, para nosotros la camándula es el rosario. Es el objeto, ¿no? Como tal. Y camandulero es que se dedica solamente a pasar cuenticas y Dios te salve María llena de gracia, el afán, la cotorrear. Sí, exacto, y es una cosa que es mecánica, entonces simplemente lo haces todo el día, y porque sí, yo he visto personas que hacen eso. Pero es que el Señor quiere es oración, y oración es cuando yo hablo con Él, cuando yo me comunico con Él, cuando yo le comento mis cosas también. No solamente es cuestión de las oraciones que ya son establecidas oficialmente, sino que también yo pueda hablarle de mis asuntos, que yo pueda plantearle mis inquietudes, hacerle preguntas. Les aseguro que Dios responde las preguntas. Yo quedo asombrada porque pues cuando recién conocí al Señor y estaba yo con esa mayor refusión todavía, y resulta que un día de esos me dijo, uy Señor, y esto, y hizo como en un momentico de oración, le hice cantidad de preguntas. Pues sí, yo empecé a sentir respuestas, pero en un momento quedé como confundida. Yo dije, ¿ah? Entonces yo, Señor, no entiendo qué está pasando. Y cuando el Señor sentí claramente y me decía, es que cuando uno hace tantas preguntas tiende a confundirse. Es más bien de a poquito, y el Señor va respondiendo para que uno esté preparado para recibir respuestas. Por eso el Señor no te va a responder todo un cuestionario, ¿no? Él te responde lo que necesitas ir comprendiendo, porque el Señor necesita es que comprendamos las verdades de Él. No que hagamos preguntas por preguntar, no. El Señor quiere que tú te guardes en tu corazón, en tu mente, lo que Él te responde, que lo puedas analizar, que lo puedas comprender, y así va quedando dentro de ti. Esa vez yo comprendí clarito, que yo no tengo que hacerle 50,000 preguntas en un momento, porque a veces somos bastante curiosos, sino lo que es justo en ese momento preguntar para poder aprender. Eso es todo. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo preguntándole a Dios, Él solamente te va a responder lo que necesitas conocer. Por eso es que el Señor está pidiendo que nosotros oremos, hablemos con Él, planteémosle nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras dolencias, nuestras dudas, decirle, enséñame, revélame, muéstrame. El Señor muestra. Uno no la cree. Y yo, por ejemplo,
yo decía, ¿cómo yo puedo conocer el corazón de alguien, Señor? Y entonces una vez yo me puse a preguntar, en oración le decía, Señor, a mí me gustaría realmente conocer el corazón de mi esposo. Y todavía había muchas cosas que yo no había muerto. Y yo le decía, Señor, muéstrame el corazón de mi esposo, porque yo he hecho esto, y mi esposo, nada que cambia. Y entonces yo oré un tiempo, porque es eso, la oración permanente. Y yo oré por él un tiempo, pidiéndole al Señor revelación de su corazón. Y así fue, una vez en la mañana, en la oración que hago, el Señor me mostró el corazón de mi esposo y pude entender qué era lo que pasaba. Fue para mí mejor el proceso para sanar, para soltar, para entregar y para dejarle a Dios que Él pudiera actuar en el corazón de mi esposo. Pero yo tuve que darme cuenta de eso porque a veces uno es terco, uno es necio. Yo sé que eso del morir a uno, de morir a su esposo, de morir a sus hijos, no es tan fácil. Yo lo sé, yo lo viví 15 años hasta que lo logré entender. Pero cuando yo conocí el corazón de mi esposo, yo pude entender que sí, tenía que soltarlo porque yo no podía solucionar nada de lo que había en su vida. Va a poner ahí, porque hay cosas que el Señor me va revelando y bueno, las voy sacando, pero Él no las conocía. En todo caso, el Señor nos está diciendo aquí claramente eso. ¿Por qué? O sea, y me deja cuestionada, Rafa, ese último frase, ¿sí? Como esa última frase que dice, ¿será que el Señor encontrará todavía fe en la tierra? Wow, eso sí que es cuestionante. Porque el Señor, que sí conoce nuestros corazones, posiblemente está viendo que la fe realmente se está apagando. No es cumplir las oraciones, no es cumplir lo que dice allí la iglesia, no, el Señor quiere es que haya gracia, no cumplimiento, no ley. La ley de Moisés fue revocada, por decirlo así, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que vivir por las leyes. Nosotros, así lo dijo Jesús, Él vino a dar vida a la ley. Y dar vida a la ley es que tú, estando en la gracia, dejas de vivir por la cuestión del mandamiento. Ya amas a Dios de tal manera que no quieres ofenderlo. Y el no querer ofenderlo es que cumples los mandamientos sin ni siquiera pensar en ellos, solamente pensando en Dios, tú empiezas a cumplir los mandamientos. Entonces no es, ay, sí, el primero tengo que hacer tal cosa. Y no, tú ya amas. El segundo, ay, no, es que yo no, ya tú lo haces. El tercero, ay, sí, es que, no, ya tú lo cumples. ¿Pero por qué? Porque está ya dentro de ti. Ya vive esa gracia de Dios. El Espíritu Santo te estará mostrando qué es lo que tienes que hacer. Y qué importante que nosotros cada día nos enamoremos más de Dios. Porque si esta pregunta la haces porque, Dios mío, el Señor que puede ver todo, sabe cómo está la fe en el planeta Tierra de las personas. ¿O no, Rafa? Sí. Por eso Romanos 7 dice algo muy hermoso. Romanos 7:4, que de por sí yo no lo entendía y no lo entendíamos, demoramos buen tiempo comprendiéndolo. Así también ustedes, hermanos míos, mediante la muerte de Cristo han muerto con él a la ley, para pertenecer a otro esposo. O sea, que dice que tenemos un esposo. La iglesia tiene su esposo. Sí, claro. Y tú eres iglesia y yo soy iglesia. Claro que sí, somos esposos de una u otra forma con el Señor, pero es que como no entendemos el concepto de esposo, sino simplemente el concepto carnal y no el concepto espiritual, que somos una sola persona, porque el matrimonio es de una sola persona, nos volvemos uno, tú y yo nos volvemos uno en el matrimonio, y por tanto cuando me dice que Él es mi esposo es que yo me vuelvo uno con Él, a través de la cruz, y ya muero a la ley. ¿Y qué es morir a la ley?
morir a la ley es morir a todo lo carnal, porque la ley de Dios es diferente. Morimos a esa ley carnal, a esa ley que nos han colocado de una u otra forma, y estamos en Cristo Jesús. Y morir a la ley es el libre albedrío que nos dio el Señor para poder uno tomar la decisión de estar en el Señor. Por eso es la importancia de la oración permanente. Ahora, ¿cómo orar permanentemente, Mónica? ¿Sí? ¿Cómo orar permanente? Si nos dice, mi Jesús aquí lo dijo, Pablo lo dice, oren permanentemente. ¿Cuál es el pasaje bíblico donde dice, estén en oración? Primera Tesalonicenses 5:17. No solamente ese, creo que en Efesios 6 también habla de la oración constante. O sea, hay muchos pasajes bíblicos donde nos habla que debemos orar constantemente. Claro, y por ejemplo, un ejemplo vivo de la oración permanente, pues nuestra Madre María, en la medida que ella siempre era y es de oración, porque ella es una con Dios, una con mi Jesús, todo el tiempo en oración. Entonces, para saber que si somos de oración, pues pide, si es un don, porque se dice bien que es un don, entonces pide ese don hermoso de la oración, porque es estar en común unión con nuestro Padre Dios, y hay que ser persistentes. A mí me llama tanto la atención cómo habla de un juez malo, que no tenía ni temor de Dios, y a pesar de la persistencia, transforma el corazón del hombre, hasta el pecador lo transforma para que él actúe a favor de la señora, inclusive para que él sea misericordioso. Le transformó el corazón de aquel hombre que no quería conocer de Dios a través de su persistencia. Aquí el mayor enseñanza es la oración en la persistencia. Los dos, que hay que ser constantes, no como el grillo, no como el saltamontes. Un día sí, un día no. Un día sí, no, pero es que en la mañana no, pero es que en la noche no, pero es que tal cosa no, pero es que la otra. Ser persistentes. A mí me impresiona, y se los voy a decir de todo corazón a todo el mundo pues que nos escuchan en estos mensajes. Hay un niño de Argentina que se llama Bautista, que lo saludo con un fraterno abrazo de aquí, desde Bogotá. ¿Tú lo escuchas en el Rosario, Moni? Argentina, son 2 horas de diferencia. Empezamos nuestro Rosario a las 8 de la noche y terminamos por allá a las 11 de la noche, 10:30 de la noche, ¿sí? Y él está allí esperando y nos acompaña todo el tiempo, ¿sí? Me parece eso tan lindo porque generalmente nos acompaña y es hermoso, o sea, y un niño nos da más testimonio de lo que a veces nosotros tenemos, y los niños de por sí se duermen muy fácilmente, el sueño los vence, ¿sí? Pero nosotros lo que nos vence no es el sueño, es la pereza. Que ¿Sí es ves? un pecado capital. Es la pereza por no ser constantes y frecuentes. Seamos constantes. Otra vez yo les insisto, ¿ustedes qué creen? Esta mañana nos pesó las cobijas. Ay, no, es que anoche hizo un frío bravo. Sí, o sea, pero nos pesó las cobijas. O sea, bendito sea el Señor. Y sonaron las alarmas y yo tuve menos mal que el teléfono, como siempre, como a 10 metros de distancia. Porque suenan la chicharra y suena y suena y suena. Entonces me toca levantarme, pero créanme que me pesó las cobijas. Pero qué precioso uno colocar el teléfono por allá lejitos, o sea, colocarme algo que me haga levantarme. O sea, buscar algo que me moleste, que me incomode, ¿sí? Incluso Heródoto creo que se llamaba así uno de los... Heródoto. Bueno, no sé dónde va la tilde, pero creo... uno de los... creo que fue él, que tenía el discurso, que orador excelente, que lo toman como uno de los fundadores de la oratoria, que era un excelente orador. Él era tartamudo y él se exigía. Él iba donde había un río y donde había una cascada, una caída de agua, y se colocaba piedras filudas bajo la lengua. Y hablaba ante el río. Él hablaba en el río hasta que pudiera realmente soltar la lengua. Se exigía. Y se convirtió, imagínense, para que lo tengan, como uno de los oradores de esa época más elocuente, pues impresionante, Moni. O sea, uno tiene que exigirse, esfuérzate y sé valiente. Si la oración no me fluye, pues esfuérzate. Por ejemplo, nosotros les pedimos a las personas, haz una oración, haz el Santa María, y uno tiene que rogar. Yo escucho a mis hermanitas en cada uno del rosario rogando para que hagan un Santa María, Moni. Un Santa María. Pero la gente le da miedo, es que no me gusta mi voz, no me gusta como yo hablo.
Bendito sea el Señor, Moni. Rafa, cuando Son ataduras, Moni. Y fuera de eso, no solamente son ataduras, es cuando realmente yo lo que quiero es agradar al mundo y no a Dios. Esa es la verdad. Yo quiero agradar al mundo, entonces por eso, ay, no, es que mi voz, ay, no, es que mi imagen, ay, no, es que yo no sé cómo decir, ay, no, es que yo tengo temor, es que yo, no, detrás es una forma encubierta de agradar al mundo, no agradar a Dios, eso es claro. Entonces, frente a eso tengamos mucho cuidado, porque el Señor sí se está dando cuenta de eso, y el Señor sí está en ese momento en que se dicen, pedimos quién hacer esta oración, y todo el mundo está allí, y mira, fluyen todos los pensamientos habidos por haber. En ese momento el mal está activando todo, y Dios está viendo todos tus pensamientos. O sea, para Dios nada es desconocido. Entonces, que tu pensamiento y tu acción sea para agradar a Dios. No importa tu voz. Yo sé que aquí el de la voz del locutor es mi esposo. Y yo sé que yo los puedo arrullar mucho. Eso sí es claro. Para mí eso no es raro. Mucha gente me lo ha dicho en la vida. Pero yo sí sé algo. O sea, yo tengo que hacerlo por Dios. Hace un tiempo atrás, a mí me pedían algo en la iglesia y yo a veces, ay, no, es que yo no estoy preparada, es que yo no sé hacer, es que yo no sé hablar, es que yo no sé orar. Y todavía eso me mostraba que todavía estaba buscando el reconocimiento de los hombres. Ahora me piden algo en la iglesia y les digo, con gusto. Porque yo sé que no es para los hombres. Y segundo, yo entiendo que ese mensaje de que me pidan algo es porque Dios me lo está pidiendo. Es Dios mismo quien me pide en la boca de una persona. A ver hasta dónde tú estás dispuesta para ayudar en la obra de Dios. Y por eso le digo al Señor, sí, con gusto. Yo lo hago. A veces yo digo, ay Señor, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pero si tú me pusiste en esto y tú me pediste esto, tú crees que yo sí puedo. Entonces, simplemente me dejo llevar, oro, si siento mucha inquietud, oro, si siento desconocimiento, leo, estudio, miro la palabra, bueno, y me preparo. Pero les aseguro que si de Dios te piden algo dentro de la parte espiritual, es porque Dios te lo está pidiendo y Él está preguntándote. Y si tú le dices no, o ay, es que yo no sé, quiere decir que le estás diciendo a Dios que Él no te conoce. Y te aseguro que Dios te conoce. Pero tú eres quien no te conoce creyendo que estás agradando a Dios y no, estás desagradando a los hombres. ¿Acaso Dios no defenderá también a sus escogidos? Escogidos, palabra que hay que subrayar. Escogidos, no todos son escogidos. ¿Por qué? Porque tú no has buscado para que seas un escogido, ¿sí? Que claman, Moni, a Él día y noche, no los hará esperar. Él no hace eso. Les digo que los defenderá sin demora. ¿De quién nos defenderá y por qué nos defenderá? Del mal. Claro que sí, sino que hago esas preguntas. Sí, interesante. Dios te bendiga, que tengas un día recontra espectacularmente bello y ánimo pues. Ánimo pues. Ánimo pues. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Chao.